Buenas tardes a todos y también un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan online, que creo que hay gente. Es un verdadero honor daros la bienvenida a esta conferencia de Perisitoral, que se enmarca dentro de la línea estratégica que desde el Departamento de Cultura estamos impulsando con convicción y mucho esfuerzo. Esta programación, junto con las conferencias Relevo, que inició mi compañera Sonia Miralles, representa un verdadero triunfo para la cultura y para nuestro departamento y también para el colegio, que apuesta firmemente por acercar la arquitectura más relevante y transformadora a nuestra comunidad académica y profesional. No solo se trata de organizar conferencias de calidad, sino de invitar a nuestra institución a estudios que son referencias a nivel nacional e internacional por su capacidad de generar pensamiento, innovación y sobre todo compromiso. Comenzamos ya esta serie con Pep Ginás y el equipo Mesura, y ahora nos acompañan Marta Peris y José Toral. Y próximamente, a la vuelta del verano, pues también recibiremos a Manuel Bouzas y TED Arquitectes. Para presentar la conferencia, hoy tenemos la suerte de contar con Marta Poch, que es la persona por la cual ellos están aquí. Es una profesional que representa con brillantez la diversidad de perfiles que enriquecen nuestra profesión. Marta es arquitecta, experta en comunicación cultural, edición y difusión de proyectos arquitectónicos. Ha dirigido proyectos de comunicación para estudios e instituciones del ámbito de arquitectura y la cultura. Es fundadora del estudio Poch Capdevila y en Barcelona y ha formado parte del jurado de los premios FAD de Pensamiento y Crítica del 2023, así como los premios AJAC 2024 en la categoría de divulgación. Le agradezco muy sinceramente su generosidad al facilitarnos esta conferencia, también a Carmen, evidentemente, y su compromiso constante con la divulgación y el pensamiento crítico de la arquitectura. Muchas gracias y nada, que disfrutéis de esta conferencia. Marta. Bueno, bona tarda a tothom. Muchas gracias, Maribel y Quique, por invitarme a presentar esta conferencia de Perisitoral Arquitectos, porque para mí es un honor, no solamente porque admiro su trabajo, sino por la relación que tenemos desde hace un tiempo ya. También quería felicitar al Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante por fomentar este tipo de iniciativas culturales que sin duda ayudan a la divulgación de la arquitectura. Nos conocimos hace prácticamente 15 años, en 2011, cuando nos presentamos juntos para dirigir la revista Quaderns del Colegio de Arquitectura. Ese concurso casi lo ganamos, pero a partir de ese momento no han pasado muchas cosas, incluso una pandemia mundial. Pero lo que desde ese momento sí que ha pasado es que vuestra arquitectura se ha ido consolidando y creciendo. Desde vuestras primeras viviendas en Can Caralleu, en Barcelona, en el 2008, las primeras viviendas en Melilla, en el 2014, en las que empezabais a investigar en las nuevas formas de habitar, proponiendo ya las habitaciones comunicantes, hasta las viviendas en Cornellá, en 2021, proyecto que ha consolidado al despacho, ya que en el 2022, con ese proyecto fueron finalistas de los Mies Award y ganaron el premio de la arquitectura española que concede el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Y no solamente eso, sino que en el 2024 ganaron el RIBA International Prize. Y durante todo este tiempo ellos siguen trabajando con el mismo rigor y la misma coherencia, intentando estirar las normativas al máximo para favorecer sus proyectos. Compaginan el despacho profesional con la académica. Son profesores en la Escuela Técnica Superior de Barcelona y desde el 2024 son profesores invitados en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne. Marta Peris y José Toral, desde su despacho en Barcelona, se dedican exclusivamente al sector público, investigando cómo la vivienda debe dar respuesta a las nuevas formas de vivir. Y en cada proyecto siempre van un poco más allá, con el objetivo de abordar la emergencia climática y habitacional en un marco de sostenibilidad integral, medioambiental, social y económica. Pero quién mejor que ellos, que están aquí, para que nos expliquen sus estrategias para afrontar los nuevos retos habitacionales con los últimos proyectos de vivienda que han hecho, porque desde Cornellá hay unos cuantos más y cada vez van mejorándose. Así que sin más, les paso la palabra. Muchas gracias a todos.
Bueno, muchas gracias, Marta. Ha sido muy bonita la presentación. Bueno, no, somos un despacho, Marta Peris, José Toral, y la charla se llama Habitar y Construir, y en realidad tiene mucho que ver casi con las dos personas que tenemos aquí, aunque luego nos intercambiamos los roles, ¿no? Pero sí que vamos como turnándonos en esta idea, ¿no? del repensar la manera de vivir junto con el entender que hoy en día este repensar la manera de vivir no se puede construir de cualquier manera. Bueno, aquí vemos una serie de plantas, ¿no? que hace tiempo que no nos acompañan, ¿no? que tienen que ver con esta idea de creer que el siglo XXI nos requiere vivir de otra manera, ¿no? Hay como ciertos cambios que han ocurrido en la sociedad y que están evolucionando y que un poco intentaremos a través de los proyectos explicar cómo entendemos nosotros que puede ir este cambio, a la vez que entendemos que la manera de construir tiene que ser como más respetuosa con el CO2, con técnicas que en el fondo son bastante más tradicionales, pero que en el fondo son innovadoras hoy en día, con lo cual hay como una mezcla entre las nuevas tecnologías y el saber vernacular y tradicional, ¿no? Como es construir en madera, en tierra, en piedra, pero bueno, también en hormigón. Repensar un poco cómo construimos para que sea una manera más ecológica, ¿no? Y bueno, empezaremos, siempre nos gusta empezar con este cuadro. Hoy es una charla interesante porque casi nunca las hacemos los dos. O sea que yo creo que estaría bien, Marta, que en algún momento me interrumpieras y me corrigieras como haces siempre. En fin, sí que nos gusta empezar con este cuadro, que es un poco lo que para nosotros es el marco en el cual nos encontramos, ¿no? Que es un marco que es el marco de la sostenibilidad, donde todo tiene que ser ambientalmente, económicamente y socialmente sostenible, ¿no? Pero lo que a nosotros nos parece interesante es que no cualquier decisión ambiental es viable desde un punto de vista económico y no cualquier decisión económica es equitativa desde un punto de vista social y no cualquier decisión social es soportable desde un punto de vista medioambiental, ¿no? Y solo cuando algo es soportable, viable, equitativo, hablamos de algo realmente sostenible. Y esto nos lleva a plantear principalmente tres estrategias que en lugar de atacar directamente sobre lo ambiental, lo social o lo económico como entes aislados, atacan un poco en medio de dos de ellas, ¿no? Cuando queremos ser ambientales y sociales, la idea es esponjar, espaciar, generar un vacío dentro de los edificios, un vacío termodinámico que nos ayude a garantizar un confort, pero que a la vez esté dentro de estas zonas compartidas, estos lugares que crean unas interacciones sociales, ¿no? Con lo cual, muchos de estos lugares, ¿no?, que vemos aquí, estos atrios, estos patios, tienen que ver con estos lugares por donde la gente va pasando, ¿no? La otra estrategia, ¿no?, que es cuando queremos ser ambientalmente y económicamente sostenibles, es la estrategia de reducir. Reducir, que tiene que ver con las tres R's, ¿no? Las tres R's, la primera siempre es la de reducir y están en orden, ¿no?, porque es la más eficaz. Tiene que ver con cuánto pesa su edificio, ¿no?, del documental de Foster, ¿no?, que le preguntaba a Buckminster Fuller, ¿no?, donde al final si somos capaces de hacer más con menos, es decir, si somos capaces de reducir la cantidad de capas, de reducir los revestimientos, de dejar de colocar muchas cosas que no tenemos que colocar, reducir el peso de los edificios y simplificar las soluciones, somos capaces de hacerlo de una manera mucho más sostenible, pero a la vez mucho más económica. Con lo cual, esta estrategia de reducir para nosotros es muy potente para hacer los proyectos viables, pero también hacer que los proyectos acaban siendo ecológicos, ¿no? Y finalmente, la que nos parece más potente y la que creemos que va a transformar más la manera de habitar en el siglo XXI es cuando queremos atacar a lo económico y a lo social, ¿no? Y hablamos de esta idea de compartir, que es un concepto del cual en muchas otras disciplinas pues, se ha entendido muy bien, ¿no? O sea, compartimos coches, compartimos casa de vacaciones, ¿no? Hay muchas. Y en cambio la vivienda de cada día es algo que no estamos tan acostumbrados a compartir. Entonces compartir te permite generar lugares compartidos, te permite no tener que repetir esta solución, ¿no?, por tantas unidades de vivienda, sino que haciéndolo solo una vez es mucho más económico y además generas un lugar de retorno social.
Y bueno, para nosotros esta es la estrategia seguramente menos conocida y que el siglo XXI tendremos que explorar y aprender a compartir en diferentes escalas y saber cómo esta idea nos puede afectar a muchos de los proyectos, ¿no? Aquí vemos un poco estos lugares termodinámicos, estos lugares de espaciamiento, ¿no? Donde hay un movimiento del aire, una gestión de la temperatura, ¿no? Una gestión de la intimidad, que para nosotros son muy, muy importantes en entender hacia dónde y cómo gestionar esta nueva manera de habitar. Empezaremos hablando del proyecto de Cornellà, ¿vale? Si lo situamos, pues Cornellà, para quien no lo conozca, en el fondo esto es la ciudad de Barcelona, ¿no? Esto es la Ronda, con lo cual estamos en los alrededores de la ciudad, esto sería Ciutat Vella, y estamos en esta población que se llama Cornellà, que es, o sea, no pertenece a Barcelona, tiene su propio municipio, pero en el fondo funciona como un barrio, ¿no? El metro llega hasta aquí y es un lugar donde el poder adquisitivo, estamos hablando de 12.000 euros al año, ¿no? Por familia, ¿no? Y estamos situados en este lugar de aquí donde en los años 60 se generó este polígono de Sant Ildefons. El proyecto surge de un concurso que tenía un planeamiento como muy estricto, ¿no? Y siempre me gusta explicar una situación como muy paradójica, que es que, bueno, teníamos que estar en esta parcela de 50 por 40 con este patio de 15 por 25. Y era tan estricto que no podíamos dar ninguna respuesta a la ciudad y que prácticamente casi por eso estamos a punto de no hacer el concurso, ¿no? El concurso que luego ha sido el más importante del despacho. Pero sí que lo mismo nos llevó a plantearnos, bueno, no podemos entrar desde fuera, desde la ciudad, vamos a entrar desde dentro y vamos a pensar cómo podría ser esta manera de habitar en el siglo XXI, ¿no? Entonces, ¿qué cosas han pasado en el siglo XXI? Y ahora voy a pedir a Marta que me ayude, ¿no? O sea, hay como hemos dejado de tener unas ciertas hegemonías de espacios, ¿no? O sea, la sala de estar, ¿no? Ya no es la hegemonía, ¿no? Aparecen sobre todo las nuevas comunicaciones, o sea, la presencia del móvil, ¿no? Sí. Ver que ya no nos encierra necesariamente dentro de la habitación. Muchas veces se dice que la evolución de la vivienda tiene que ver con esa conquista del espacio de la privacidad, ¿no? Entonces, las viviendas desde las plantas palladianas al pasillo que aparece por primera vez en el siglo XVII y luego se consolida en el siglo XIX, ¿no? Como explica Robin Evans, aparece esa idea de la intimidad como aislamiento, ¿no? Entonces, ahora mismo nuestra intimidad ya no está vinculada a un espacio, sino que está vinculada más bien a los dispositivos tecnológicos, ¿no? A nuestro móvil. Basta ver la sensación que tiene uno de invasión de la intimidad cuando pasas por detrás de alguien y miras su ordenador o miras su móvil, ¿no? Y pensamos que ese cambio de cómo percibimos la intimidad nos hace tener un comportamiento más nómada dentro de la vivienda, un comportamiento que más bien buscamos esquinas, que más bien buscamos más que espacios cerrados, pequeños lugares, ¿no? Y que eso nos lleva a una casa mucho más porosa, mucho más interconectada. Y también una manera de moverte, ¿no? Que no tenga tanto que ver. O sea, entonces un poco un concepto de decir, ¿por qué no eliminamos el pasillo, ¿no? Dejamos de movernos por filtración, nos movemos por canalización, haciendo que sean múltiples los recorridos, los encuentros puedan ser más casuales. No por canalización, sino por filtración. ¿Lo he hecho al revés? Sí. Perdona, siempre me corrige. Y entonces un poco también juntado con el entender que las nuevas generaciones ya no entienden la sala de estar como un lugar social, sino que los contenidos multimedia se consumen de una manera particular, ¿no? Con tus propios dispositivos, ¿no? Un poco que perder la hegemonía de la sala de estar como la mayor pieza de la casa y pensar en redistribuir todas las superficies hacia habitaciones iguales, ¿no? O sea, entonces el ejercicio que nos planteamos es decir, planteamos un edificio en el cual todas las habitaciones midan lo mismo, ¿no? Y la gran duda, la gran pregunta es, bueno, o sea, por un lado, ¿qué ganas, no? O sea, ganas cosas muy interesantes, ¿no? Que si son todas iguales, ya no hay jerarquía en la casa. Esto nos pareció algo muy interesante para el siglo XXI, y entender que la habitación de los padres no es mayor que la habitación de los hijos, ¿no? Y esto da lugar a dar respuesta a más tipos de familias, más allá de la familia nuclear, y que gente, amigos que decidan irse a vivir juntos, puedan encontrar una casa que les solucione sus demandas de espacios, ¿no?
también te genera una cierta flexibilidad, ¿no? Porque cuando los espacios son iguales, son fácilmente intercambiables sin necesidad de tirar paredes, ¿no? De una manera mucho más sostenible ganamos una cierta flexibilidad, ¿no? Pero la gran pregunta es, bueno, ¿cuál tiene que ser la dimensión de una habitación para que esto funcione, ¿no? Para que pueda ser cocina-comedor, para que pueda hacer sala. Entonces, para entender nuestro contexto, en la normativa catalana, la habitación individual tenía que medir, ya sabemos que en las viviendas sociales el mínimo es el máximo, ¿no? Tenía que tener mínimo 6 metros cuadrados, la habitación doble tiene que tener 8, la habitación principal 10 metros cuadrados, ¿no? Pero cualquiera de estas superficies no es suficiente para ser una sala o para ser un estar, ¿no? Entonces, sí que en esto, Marta, acababas de leer la tesis, ¿no? Y uno de los referentes que teníamos, ¿no? era la habitación de 8 tatamis de la casa japonesa, ¿no? Porque lo que es bonito en Japón, no llaman a los espacios en función del uso, ¿no? Como hacemos en Occidente, sino que ellos entienden que cualquier espacio puede albergar cualquier uso y un mismo uso puede hacerse en diferentes espacios, ¿no? Entonces entienden una cierta idea de flexibilidad de los espacios y la habitación de 8 tatamis, ¿no? Tiene una cosa bonita que es que está relacionada con el cuerpo humano, ¿no? Cada tatami mide 90 por 1,80 m y esta habitación mide 360 por 360, prácticamente 13 metros cuadrados, ¿no? Y esta fue la malla que escogimos de dimensión para el proyecto de Cornellà, ¿no? Y sí que importante pues la idea de porosidad, ¿no? No trabajar con puertas de 80 centímetros, sino que, como bien hace la casa japonesa, entiende que esos son unos diafragmas que son termodinámicos, que permiten el paso del aire, el paso de la mirada, las circulaciones, una cierta generosidad y haciendo que cuando trabajas con espacios pequeños sean fácilmente interconectables, ¿no? Luego encontramos que una de las versiones de la cocina de Frankfurt de Grete Lisoski medía 360 por 350 o la Petit Cabanon de Le Corbusier, que medía 366 por 366. Entonces nos encontrábamos que la habitación más flexible, la más técnica, la habitación para pensar de Le Corbusier, todas ellas podrían entrar en la matriz que habíamos planteado. Entonces, en este punto, pues tenemos ciertas intuiciones, ¿no? En el centro colocamos las zonas de aguas, ¿no? Baños y cocinas, el resto son estancias. Aquí ya colocamos los núcleos, ¿no? Cada uno en 4 núcleos, cada uno en una esquina, ¿no? Y empezamos a situar viviendas, ¿no? Intentando que todas ellas tengan la ventilación cruzada a través del patio o por su condición de esquina. Y finalmente nos encontramos con este potencial, ¿no? Decir, bueno, si hemos cambiado, si la unidad de suma de pensar la casa, el edificio, ya no es la vivienda, sino es la habitación, a lo mejor esta unidad también puede ser la unidad estructural, ¿no? Que nos lleve a pensar una estructura con luces mucho más pequeñas, ¿no? Y que a lo mejor podemos trabajar con la madera de una manera eficaz. La planta baja, que todavía es hormigón, ¿no? En lugar de entrar directamente a cada una de las entradas, se decide, ¿no? Generar este porche, ¿no? Que cambia un poco la escala de una puerta a escala de edificio. Y luego a partir de aquí tenemos este cerramiento que es muy importante, que es lo que hace que todo el mundo entre por la misma puerta, ¿no? Y este patio pasa a ser un primer lugar compartido, ¿no? Que fomente estas relaciones sociales y que es el lugar previo a llegar a estas entradas, ¿no? Y aquí vemos un poco una cuestión que para nosotros es muy importante, es una cuestión termodinámica, ¿no? De entender que cuando hacemos un patio, el porche, estamos generando una sombra, ¿no? Y este espacio que está en sombra, ¿no? Si aplicamos el efecto chimenea solar, ¿no? A través de calentar el aire, ¿no? Esta zona tiene sol, esto se calienta y va generando una diferencia de presión que genera un tiro, ¿no? Y cada vez que estamos aquí vemos, ¿no? Cómo va pasando este aire, ¿no? Que luego cuando pasa a través de la vegetación también acaba de regular su humedad, ¿no? Y aquí vemos esta idea de la entrada, ¿no? Y este filtro, ¿no? Que tiene que ser un filtro, ¿no? Por eso está construido con unas pletinas, con una malla electrosoldada muy fina, ¿no? Que permita ser poroso a la mirada, pero sobre todo ser poroso al paso del aire. Aquí vemos un poco esta idea de entrar a través del patio, ¿no? Y vamos subiendo y llegamos a esta matriz, ¿no? Donde, bueno, aquí vemos un poco, no es una corrala, es decir, aquí lo que ocurre es que hay un pequeño trozo de pasarela y luego vamos entrando
a espacios privativos. Y llegamos a esta planta que es un poco hipnótica, ¿no? Porque aunque parece muy sencilla, en realidad siempre dudamos si sigue funcionando, ¿no? O sea, siempre parece que hay alguna estancia que no vaya a funcionar y tiene esta cosa hipnótica de que incluso los espacios comunes, ¿no? Siguen esta regularidad de la malla. Lo único que sí que es fácil de reconocer a esta escala es un poco esta idea de la engawa, ¿no? Mirar a través de un espacio intermedio que creemos que nuestro clima es tan necesario, ¿no? Que lo hacemos con cierta estrategia en el interior y otra diferente hacia la calle, ¿no? Si nos acercamos más, tampoco es tan complicado. Hay una habitación escalera, una habitación a la que llega el ascensor, a la que aquí somos capaces de entrar a 3 viviendas por planta, y luego tenemos este pequeño corredor que nos da acceso a 2 viviendas más. En este núcleo tenemos 5 viviendas por planta, en este núcleo tenemos 4, ¿no? Y lo que para nosotros es muy importante, esta condición de la doble terraza, estos bucles de circulación, esta centralidad de la cocina, ¿no? Y el conseguir tener una casa sin pasillos, ¿no? Que evite roles de géneros mostrando el trabajo doméstico a través de la cocina en el centro como gran distribuidor, ¿no? Esta sería la visión de esta escalera, que es una habitación escalera, ¿no? Toda hecha en madera que se construyó de una sola pieza. Esta sería esta entrada, ¿no? A través de la terraza, esto es desde fuera, una vez entras, ¿no? Este lugar umbral, ¿no? Y esto ya es habitado, ¿no? Esta cosa bonita, ¿no? De que el hecho de que no sea toda una pasarela hace que la gente coloque sus enseres domésticos, ¿no? Y podamos ver este lugar habitado, ¿no? Lo cual te genera un cierto control social y un cierto idea de comunidad, ¿no? La gente en este patio siempre se mira, ¿no? Y acaba generando unos ciertos vínculos. Entonces, cada vez que lo volvemos a ver hay como cosas bonitas, ¿no? Como determinaciones de cuál es la puerta de entrada, si es esta cancela o es la puerta en la cual ya entras al espacio interior, ¿no? Y esto depende de cada usuario y cada usuario decide poner el felpudo donde él considera y los objetos, ¿no? Que tienen que ver con esta movilidad, con el calzado, ¿no? Es muy interesante cómo el uso que da en esta terraza es bastante complementario a la otra, es más la ¿no? extensión de la casa, otras veces es más la extensión de lo común, ¿no? Y cada uno se lo apropia de una manera distinta. Te das cuenta en cómo está habitado, ¿no? Y luego, pues lo que hablábamos de esta porosidad, ¿no? Entender que, aunque trabajamos con espacios pequeños, estos espacios tienen la capacidad de sumarse porque los diafragmas que los unen no es una puerta de 80 centímetros, sino que estamos hablando de puertas de 1,80 m, ¿no? 1,60 m, 1,80 m según el caso, ¿no? Que permiten, ¿no? Tener esta idea de enfilade, de ver un espacio a través de otro y cómo esta habitación final, que es una habitación a través de puertas correderas, puede ser generosa y también iluminar la cocina, ¿no? Y esta cocina que en realidad vive a través de otros espacios, ¿no? Esta cocina que se coloca en el centro, que enseña el trabajo doméstico, ¿no? Que explica, que rompe roles de género porque siempre está visible y que es el gran distribuidor de la casa y nos permite no tener pasillos y poder redistribuir esa superficie de los pasillos en las habitaciones, el resto de habitaciones, ¿no? Igualándolas de superficie, ¿no? Y esta porosidad que va viendo, estos son casos de casas habitadas, ¿no? Y esta idea de porosidad de ver a través de los espacios, ¿no? La importancia de tener las esquinas, ¿no? Como ese soporte, esto sería antes de que habitaran los vecinos, ¿no? Una vez habitado, esta idea, la esquina como soporte del habitar, o para nosotros lo que es muy bonito, ¿no? Ser capaz de ver más de un espacio, ¿no? En este caso puedes ver 4 espacios, ¿no? Desde un único golpe de vista, ¿no? Este engawa, ¿no? Este lugar intermedio, este lugar de filtro entre el interior y el exterior, que es el engawa que da a la calle, que se decide colocar la protección solar en el exterior. Esto, aunque sea más caro, es muy beneficioso desde el punto de vista termodinámico. Esto nos obliga a hacer una protección solar delante de las partes opacas, textil, barata, pero fija, ¿no? Y en cambio una móvil con las persianas de madera delante de cada uno de los huecos, ¿no? Se deja la madera vista en el techo, la madera estructural, para poder regular la humedad y se trabaja con el blanco, ¿no? Con efecto albedo, para que refleje la luz, ¿no? Y la fachada de chapa ventilada también a través de esa ventilación evita el calentamiento, lo cual te genera una situación de 2 o 3 grados menos en este lugar que en el otro lado de la malla, ¿no? Aquí vemos
poco también la idea de filtro, ¿no? de ver a través de todos estos elementos termodinámicos que también tienen algo que ver con dar una cierta privacidad a la hora del habitar. La última planta tenemos este lugar de oportunidad, este lugar común, ¿no? Que los vecinos pueden utilizar de manera compartida. Y aquí ahora hablaremos un poco de cuál ha sido esta estrategia de la construcción en madera, ¿no? Es la misma foto en construcción acabado. Un poco vamos a hablar de esta idea de reducir, ¿no? De cómo optimizar. Este edificio nunca nadie pidió que fuera de madera, todo lo contrario. Tuvimos que convencerles mucho para que lo fuera. Y un poco hay toda una estrategia de reducir para que entre en precio y además para que sea más optimista, más ecológico. Respecto a la resistencia al fuego de la madera, ¿no? Hay dos estrategias, ¿no? Puedes sobredimensionar la madera, dejar que la madera se queme. Cada centímetro que dejas que se queme ganas unos 30 minutos. Este edificio tiene un RI 90, quiere decir que necesitamos 90 minutos para evacuar el edificio y cuando vemos que los forjados los hemos dejado vistos, quiere decir que tenemos 3 centímetros más de lo que pide estructuralmente el dimensionamiento, ¿no? La otra estrategia es protegerlo, forrarlo con placas de yeso laminado. En este caso, cada placa de yeso laminado de 15 milímetros son otros 30 minutos. Para resolver la fachada tenemos 2 placas de yeso más 1 centímetro extra en el CLT de la fachada. Y esto que para los forjados y las fachadas nos está funcionando muy bien, para ese primer esquema que teníamos de un montón de cruces estructurales que nos conformaban la planta, nuestra idea bonita de que la estructura iba a conformar la planta, en realidad era totalmente contradictorio, ¿no? Porque significaba que teníamos que sobredimensionar 3 centímetros, lo cual significaba mucho coste en madera, pero a la vez significaba una gran pérdida de superficie útil, ¿no? Y esto nos lleva a tomar una decisión que en un inicio no fue fácil, pero que con el tiempo hemos entendido que fue como una de las claves del proyecto, es entender que la zona central la íbamos a hacer de un sistema de vigas laminadas, ¿no? Pilares y vigas laminadas de GLT, que por su propia masividad no había que sobredimensionar para tener fuego. Y luego, un poco el comportamiento estructural, esto sería la deformación de una habitación, ¿no? Que serían 6 milímetros, y trabajando con estos son esquemas del concurso, trabajando con el estructurista, nos decía que si en lugar de poner una placa directamente sobre 2 soportes le damos continuidad a los forjados, podíamos empezar a compensar momentos, ¿no? Y que cuando añadíamos el voladizo esto mejoraba, ¿no? O sea, con lo cual, cuando hacemos 3 vanos baja la mitad la deformación a 3 milímetros y cuando añadimos el voladizo baja a 1 milímetro en las zonas interiores, ¿no? Con lo cual, quiere decir que al principio necesitábamos más de 15 centímetros de forjado y la última opción solamente necesitábamos 12, con lo cual lo construimos con 15 para tener los 3 centímetros extra que necesitábamos para la resistencia al fuego. Y vemos un poco esta cosa bonita, ¿no? Entender que hay una relación entre el límite del transporte de las placas, que el límite son 14 metros y estas placas hacen 13 metros 80, algo así, ¿no? Que con la dimensión del edificio, ¿no? Esta coordinación entre las dimensiones de la construcción y las dimensiones del edificio. Y luego nos pasaba lo mismo, o sea, decimos, bueno, pues ahora estos pilares y vigas laminados intentemos optimizarlos igual que estamos optimizando las losas de hormigón, ¿no? Entonces, el problema es que no te pueden traer unas vigas de la longitud del edificio y hay que hacer uniones. Hacer uniones con madera es muy difícil que sean empotramientos, es muy fácil hacerlas como una articulación y muy difícil hacerlas como un empotramiento, ¿no? Y entonces, esto te lleva a que si haces la unión en el soporte, ¿no? Que sería lo intuitivo, pues al final tenemos un momento muy alto, ¿no? Pero si en cambio lo hacemos aquí, que el momento es 0, aunque lo construyamos como una articulación, somos capaces de que el diagrama de momento siga compensándose y resolver esta unión como una articulación. Esto nos lleva a diseñar esta pieza metálica se coloca encima del pilar, divide la viga en 2 vigas que además iba mejor por el sistema de fabricación porque el ancho estándar es el de 20, ¿no? Con lo cual hace 20 por 32 vigas de 20 por 36, pasan el pilar, tienes esta pletina que evita que le afecte la compresión a la viga y finalmente te permite hacer esta unión que está en este lugar, que es 1/5 entre la luz entre pilares, que es donde el momento
es 0, ¿no? Entonces, para nosotros esta es una pieza clave, pieza angular que nos ayuda a construir este edificio. Aquí vemos un poco cómo el pilar pasa por el mismo lugar por donde pasan el resto de las instalaciones mecánicas. Y lo que siempre nos gusta explicar, esta cosa bonita de entender que cuando vemos esta unión y la construcción del edificio, en realidad estamos viendo un diagrama de momentos. Esta sería la planta final con los forjados de CLT, las fachadas de CLT y las pilares y las vigas laminadas en el centro. Y lo que es más importante, esta idea de reducir, como en el concurso necesitábamos 0,50 metros cúbicos por metro cuadrado y en la versión final solamente necesitábamos 0,24 metros cúbicos por metro cuadrado, que es menos de la mitad, ¿no? Con lo cual, siempre nos gusta decir esto, que aunque construir en madera es sostenible, construir con la mitad de madera lo es más. Ahora os explicaré este proyecto de viviendas en Ibiza. Para que nos situemos, ¿no? Pues esto sería la ciudad de Ibiza, Dal Vila, ¿no? Que está un poco en este promontorio, estaría aquí. Nosotros estamos en esta zona que se llama Playa de Embosa, ¿no? Que estamos entre Dal Vila y el aeropuerto. Y aquí pasa una cuestión muy divertida, ¿no? Muy curiosa, ¿no? Que es que a partir de la construcción del aeropuerto, todos los aviones vienen por aquí y se van aproximando y aterrizan por aquí. Toda esta zona que había tenido un gran desarrollo de hoteles, pues sufría el ruido de los aviones, ¿no? Y esto les lleva a tomar la decisión, la solución hábil, ¿no? De contrarrestar el ruido con más ruido, convirtiendo todos estos hoteles en grandes discotecas, ¿no? Son discotecas que funcionan durante todo el día, Ushuaia, una serie y son las grandes fiestas que hacen que todo el ruido de los aviones no se acabe notando, ¿no? Y nos toca trabajar aquí detrás de parte de estos hoteles, ¿no? Muy cerca de todas estas casas unifamiliares que seguramente son de trabajadores de los hoteles, ¿no? Y entonces un poco buscamos hacer una pieza que tuviera una cierta escala, que fuera capaz de dialogar con los hoteles, pero que también fuera como la suma de un montón de estas unifamiliares, ¿no? Intentando que todas las viviendas miraran hacia el sur y también hacia los vientos dominantes, que son el ENBAT que viene desde el mar. Y este diagrama conceptual, que para nosotros es muy importante porque no se ven los límites, y eso quiere decir que no estamos diseñando un objeto, sino que estamos diseñando un proceso de vaciado, de extracción, ¿no? Donde otra vez la unidad de agregación va a ser la habitación, en este caso es una habitación de 3×4, en este caso el 3×4 tiene que ver con una cierta normativa que para poder hacer los áticos teníamos que separarnos 4 metros en la última planta, cada vez que de los lindes subíamos una planta había que separarse 3 y un poco estas dimensiones normativas, siempre nos gusta, que al final son las que nos ayudan a tener la dimensión de la agregación que nos ayuda a adaptar el proyecto al lugar. Y aquí vemos también unas ciertas cubiertas que van a tener una importancia en el comportamiento termodinámico. Y vemos esta planta, ¿no? Donde hacemos como 3 núcleos, cada uno de ellos puede llegar hasta 4 viviendas por planta, pero van subiendo, vamos perdiendo habitaciones y van haciendo 3, 2, ¿no? Y se va desmaterializando el edificio. Cuando nos acercamos más, ¿no? Vemos cómo los espacios, bueno, empezamos a reconocer como un patrón, ¿no? De muros de carga, empezamos a ver cómo todos los espacios se relacionan al exterior a través de lugares intermedios, estos lugares que se cierran con cortinas de cristal que funcionan como jardines de invierno cuando están orientados a sur o como colchones térmicos cuando están orientados a norte. Aquí vemos una imagen, ¿no? De esta habitación, aquí tenemos la habitación escalera y esta habitación que es este vestíbulo que nos da acceso y luego el patio y esta celosía que permite el movimiento del aire pero también nos da una cierta intimidad a las viviendas al otro lado del patio. Y si nos acercamos más a una de las viviendas, vemos un poco esta primera habitación, una habitación de aguas, donde está el baño, está la zona de lavado, y se entiende el baño como un mueble, ¿no? Toda una pieza de madera que no llega al techo, y es un primer mueble que colocamos que permite habitar, y este mueble permite una cierta circulación a través de él, ¿no? Que es estas habitaciones que en lugar de tener una puerta tienen 2 y permiten estos bucles, estas maneras de entender la relación de las habitaciones como habitaciones de cuidados, como relaciones de juegos de los hijos que las abren para jugar juntos, ¿no? Y te van dando mayor dimensión en la casa, ¿no?
Por otro lado, cuando llegamos a la sala vemos otra vez una casa sin pasillos, ¿no? Que se relacionan los espacios a través de estas diagonales y estos grandes diafragmas, ¿no? Que son para nosotros lo que te va dando otra vez la porosidad de la casa. Aquí vemos esta relación con el jardín de invierno. Este jardín de invierno que es otra vez un blanco para en verano no calentarse demasiado y poderse también transformar con una protección solar. Y lo que es muy importante en este proyecto es que este es el primer proyecto que planteamos sin sistemas. Es decir, le intentamos convencer al cliente de que el edificio podía lograr el confort de manera pasiva sin necesidad de un sistema de calefacción y climatización activo. Y para hacer eso, pues hicimos como un análisis del confort, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros que nos garantizan el confort, ¿no? Todo el mundo tenemos claro que la temperatura es uno de los parámetros, pero hay más parámetros, ¿no? La humedad relativa, el movimiento del aire, ¿no? La velocidad del aire, la radiación de las superficies, ¿no? O el usuario que a través de su comportamiento y su vestimenta también afecta a esta sensación de confort. Y luego nos gusta compararlo con este diagrama, que es el abaco psicométrico, que es un invento de Carrier. Carrier no solamente inventó este diagrama, sino que inventó el aire acondicionado. Y nos dijo que cada vez que saliéramos de esta zona verde, teníamos que poner en marcha su máquina. Nosotros no queremos hacer eso, entonces un poco intentamos traducir estos parámetros de confort en elementos arquitectónicos, ¿no? Si hablamos de temperatura, podemos hablar de captadores, atrios, jardines de invierno. Si hablamos del movimiento del aire, podemos pensar en ventilaciones cruzadas, chimeneas solares. Para hablar de la humedad, tenemos que pensar en que hay ciertos materiales que tienen un comportamiento higroscópico que nos permite regular la humedad del ambiente, ¿no? Si pensamos en las superficies radiantes, tenemos que pensar en la inercia, ¿no? En estos materiales también que tienen una cierta densidad y una cierta conductividad que les permite almacenar este calor más tiempo del que recibe la energía, ¿no? Y como siempre, tener en cuenta que el usuario con su comportamiento es clave en para conseguir esto, ¿no? Entonces, este sería en realidad el mapa, el site plan, ¿no? Entonces, tampoco es muy complicado porque no es, esto sería la media de temperaturas, es decir, una media de temperaturas de 10 en invierno, quiere decir que baja de 5 hasta 15. En verano subimos medias de 25, que quiere decir que vamos de 20 a 30, ¿no? Y sí que lo que es más complicado es la humedad relativa, que aunque el código técnico nos dice que va por aquí, la realidad nos dice que va por aquí casi por encima del 80% y deberíamos entender que un espacio, la humedad de un espacio debería estar entre el 50 y el 60%, ¿no? Si está muy por debajo, se nos secan las defensas, si está muy por encima, se incrementan las bacterias. Y por eso, la primera decisión del proyecto fue entender cómo íbamos a construir estas paredes de carga. De una comparación entre varios materiales, la tierra, la madera, el ladrillo y el hormigón, ¿no? Si vemos la relación de densidad y conductividad, que es lo que nos puede indicar lo que es la densidad, la inercia, el mejor es el hormigón, ¿no? Después tenemos la tierra, ¿no? Que esté con 2.000 kilos de densidad. El ladrillo, cuando lo utilizamos macizo, tiene bastante densidad. Muchas veces lo hacemos perforado y baja por aquí, por en medio, ¿no? Más cerca de 1.000. Y la madera, con estos 600, en realidad tiene bastante poca inercia, ¿no? Pero si miramos la higroscopía, se le da vuelta a la tabla. El peor es el hormigón. El ladrillo, aunque tenga arcilla, que la arcilla es la responsable del buen comportamiento higroscópico de la tierra, no funciona bien porque la hemos cocido y hemos cerrado los poros, ¿no? En cambio, la madera, ¿no? Funciona bastante bien. Lo que pasa es que la tierra funciona 2,5 veces mejor que la madera, ¿no? Y eso es por eso que tomamos la decisión de construir todos estos muros de carga con bloques de tierra compactada, ¿no? Elegimos el sistema de bloques porque nos permite llegar hasta 5 plantas, ¿no? O sea, a través de su sistema de construcción, de fabricación, le mejora mucho la resistencia de compresión respecto a un sistema de tapial o a un sistema de adobe. Y lo que sí que es cierto es que en un inicio el fabricante, que normalmente este producto lo trabajaba para viviendas unifamiliares, lo tenía en formato muy bonito, ¿no? Que piezas de 1 metro por 20 y 10 de alto, ¿no? Pero que obligaba a toda una maquinaria auxiliar
para mover cada una de las piezas y nosotros teníamos que hacer 43 unidades, ¿no? Por eso les dijimos, no, vamos a hacer una pieza pequeña, una pieza que pese menos de 4 kilos, que mida 10 por 10 por 20, ¿no? Y que la puedas coger con una mano, ¿no? Aquí vemos un poco esta relación, ¿no? Entonces pusimos un montón de gente a levantar todos estos laberintos de tierra, ¿no? Que al final es lo que acaba siendo todas estas casas, ¿no? Vamos entrando. Cuando hacemos los forjados tenemos esta sensación de vivir en cuevas. Y una cosa bonita, ¿no? Bonita e interesante, bueno, ya sabemos que en este país no construimos muy bien y normalmente cuando hacemos paredes vistas, ¿no? O sea, cuando trabajamos con aparejos, ¿no? Muchas veces lo que hacemos es que lo revestimos, ¿no? Y normalmente se reviste porque solemos tener las juntas, es el punto débil, ¿no? Es ese lugar donde hay el puente acústico, ¿no? Entonces, si las juntas no están perfectamente ejecutadas, pues acabamos, entonces muchas veces estos revocos nos ayudan a consolidar estas juntas. En este caso queríamos sacar provecho a este intercambio de la higroscopía del material, ¿no? Entonces revestirlo debería ser un sinsentido y para solucionar un poco las juntas, ¿no? Decidimos hacer un revoco muy fino con el mismo mortero que estábamos haciendo las juntas, pero luego pulirlo, ¿no? De manera que nos aseguráramos que todas las juntas quedaban perfectamente selladas. Y por eso cuando vemos el edificio, vemos un poco que brilla, ¿no? Las paredes. Y tiene que ver también con esta idea que muchas veces, en esta idea de reducir, no hay que añadir un material. A veces la manera de dar un acabado, de poner una capa más, es quitar parte del material, ¿no? Y es lo mismo que luego haremos con el suelo, ¿no? En el suelo hay todo un sistema de masa muelle masa, aprovechando la ley de Hooke, que en lugar de añadir un pavimento, decide pulirlo para sacar ventaja de su inercia y a la vez reducir capas. Aquí vemos un poco esta idea de las porosidades, ¿no? De estas relaciones diagonales que se van pasando en esta vivienda, ¿no? Y aquí vemos un poco la construcción, un poco uno de los grandes problemas que tenemos cuando construimos con paredes de carga es ser capaces de subir la acústica con una sola hoja, porque normalmente si no la pared más cara es esta, ¿no? Y si la tenemos que doblar para resolver la acústica con un sistema multicapa, pues se nos acaba multiplicando los costes, ¿no? Y esto quiere decir que tenemos que ser capaces de aplicar la ley de masas en cada una de estas paredes. La ley de masas te pide mínimo 300 kilos por metro cuadrado de pared para que acústicamente el sonido no pase, el ruido aéreo, ni el de impacto. Entonces, lo que hacemos es que, bueno, aquí tenemos una pared de 20 centímetros, la tierra tenía esta densidad de 2.000 kilos, estamos hablando de 400 kilos por metro cuadrado, con lo cual podemos aplicar perfectamente la ley de masas entre vecinos, ¿no? El resto de paredes van a ser todas de 10, ¿no? Es un poco intentar dimensionar cada uno de los materiales al mínimo necesario para cumplir las prestaciones que necesitamos, ¿no? Y luego esta historia bonita del forjado, ¿no? Que es una historia que para nosotros fue muy reveladora porque habíamos hecho el concurso con forjados de madera y cuando empezamos a hacer todas las simulaciones del comportamiento termodinámico, los asesores nos pidieron aumentar la inercia, ¿no? El material que más inercia tiene es el hormigón, pero pensábamos que no sería suficientemente sostenible. Pero bueno, vimos la necesidad de cambiar el forjado de madera por un forjado de hormigón y nos planteamos la pregunta de cómo hay que construir en hormigón para tener bajas emisiones, ¿no? Y esto nos lleva un poco a la reflexión de que hemos perdido la geometría y que si volvemos a darle geometría a los materiales, somos capaces de reducir la cantidad de material. En este caso, a través de la prefabricación, colocamos unas vigas de hormigón de 10 por 20 cada 80 centímetros, unidas con una capa de compresión de 5 centímetros. Lo que es interesante es que esto significa una sección estructural de 25 y la cantidad de hormigón equivalente a una losa de 10 centímetros, lo cual es una reducción del 66%. O sea, solamente estamos usando un tercio de la cantidad de hormigón respecto a la sección estructural que estamos usando, ¿no? Y esto nos lleva también a otra paradoja, ¿no? Es que ahora ya tenemos un forjado de hormigón que no cumple la ley de masas, con lo cual tenemos que ir a la ley de Hooke, un sistema masa-muelle-masa, ¿no? Con lo cual, encima de esta primera masa colocamos un muelle
que es esta lana de roca, y luego colocamos una segunda masa, esta masa flotante, que nos pide el código técnico también para impacto, ¿no? Que es lo que en lugar de añadirle un acabado de pavimento, directamente la pulimos también para sacar provecho a la inercia, ¿no? Y como lo que queríamos era ganar inercia, lo que es bonito es que en realidad se ha multiplicado la superficie de intercambio en 1,5, ¿no? Y esto está funcionando como un radiador al revés, ¿no? Aquí vemos un poco el proceso de construcción de este forjado, ¿no? Combinando piezas prefabricadas con elementos in situ que hacen que compensen momentos y funcionen de manera unitaria. Luego lo aislamos, ¿no? Con corcho, 10 centímetros de corcho, un sistema de SATE 10 centímetros de corcho. En cierto momento el edificio se veía así. Más tarde le hicimos este revoco de cal, ¿no? Un poco que coge el carácter ibicenco, que tenga también el efecto albedo, no se caliente, ¿no? Y aquí podemos ver un poco esta idea, ¿no? De coger la escala de los unifamiliares para poder darle la escala al edificio. Cuando llegamos a las cubiertas, ¿no? las aislamos con posidonia, ¿no? Un recurso local de las playas, las secamos en obra. En lugar de hacerle pendientes, le damos la pendiente con una estructura de madera. Eso quiere decir que cuando hay más pendiente hay más aislamiento. Se cierra con un USB, se impermeabiliza con un EPDM y finalmente esto se protege con cubiertas vegetales o con gravas recicladas. En ciertos momentos evitamos el uso de placas de yeso laminado. Cuando tenemos que hacer algún aislamiento con un trasdosado porque pasan instalaciones, lo estamos haciendo con placas de arcilla, ¿no? Sobre una estructura de bastidores de madera que luego se revoca con un revoco de arcilla con paja, ¿no? Que podemos ver aquí que también funciona muy bien desde un punto de vista higroscópico. Y luego, en los espacios exteriores, evitar los pegamentos, es decir, evitar el uso de los morteros, los pegamentos. O sea, al final hemos entendido que todo lo que pega contamina, con lo cual el suelo granular, ¿no? Que permita esa permeabilidad, es una manera mucho más sostenible de construir, las piezas directamente apoyadas o los muros hechos con gaviones, de manera que no hay que usar un mortero para pegar las piezas, ¿no? Todo esto nos permite una reducción de un 60% respecto a un edificio convencional, incluso de las emisiones de CO2, incluso construyendo con hormigón, ¿no? Y para acabar hablaremos de estos dos lugares, ¿no? Esta cortina de cristal que te genera este jardín de invierno, ¿no? Un vidrio sencillo que tiene una G prácticamente de 0,9, que es un valor muy alto y que te permite captar mucha más energía, y este atrio de policarbonato, ¿no? Este atrio que cubre el patio, pero no solamente cubre el patio, sino que se amplía mucho más para captar más, pero a la vez también para generar este lugar social. Esta idea nuestra de juntar siempre los espacios termodinámicos con los espacios sociales, ¿no? Esto que funciona, que captamos la energía, la almacenamos, pero tenemos a lo mejor solamente en fachadas tenemos 3 o 4 horas durante el invierno, la cubierta tendrá 7 o 8 horas, ¿no? Y en cambio, del resto de 24 horas, como tenemos mucha inercia, este calor se mantiene, ¿no? Por radiación se va emitiendo. Está muy bien aislado para no perderlo, ¿no? A través del SATE de corcho y evitamos las fragmentaciones. Y esto nos permite, ¿no? Bueno, aquí vemos un poco el comportamiento del atrio. Fuera 15 grados y conseguimos levantar la temperatura hasta una media de 21-22 grados. O sea, son 6 o 7 grados más, ¿no? Que junto con colocar un ventilador en el techo, un ventilador principalmente colocado por invierno para evitar la certificación de las temperaturas y mezclar el aire, ¿no? Y aquí vemos un poco lo que es maravilloso, ¿no? Que es esta realidad de que aunque fuera, esto es día-noche, ¿no? Sábado, domingo, 9 grados, 15 grados, 7 grados, va oscilando, ¿no? Dentro tenemos una temperatura constante de 21 grados. Y es constante porque tenemos mucha inercia, pero si solamente tuviésemos inercia sería constante en la línea media, ¿no? Que serían estos 12 grados. Pero como somos capaces de incrementar estos 7-8 grados la temperatura a través de los jardines de invierno, a través de los atrios, somos capaces de levantarlo a una situación de confort sin necesidad de sistemas. En verano es un poco lo que es más complicado, ¿no? En nuestro clima, en el clima sobre todo de Mediterráneo, de Ibiza, y hay como una transformación
del atrio en chimenea solar. Eso quiere decir que se abre por aquí, se abre por aquí y se coloca una protección solar en el interior. Y esto, aunque parezca poco intuitivo, te permite calentar el aire que hay entre la cortina y el policarbonato. El aire caliente pesa menos y genera un movimiento hacia arriba, y esto te va a generar un movimiento del aire, ¿no? Que junto con el nuevo factor forma que tiene el edificio al abrirse, ¿no? Que hace que pueda disipar mucho más las superficies, ¿no? Y el comportamiento de la regulación de la humedad a través de la tierra expuesta, ¿no? Y la inercia y el night cooling, ¿no? Esa ventilación nocturna, pues se va consiguiendo que el edificio disipe y ventile mucho más. Aquí vemos un poco toda esa estrategia a través de la ventilación, estas celosías que son muy importantes en permitir que los espacios siempre tengan esta ventilación. Si analizamos solamente la temperatura, vemos que como no tenemos un sistema pasivo que refrigere, pues nos quedamos con la media, ¿no? La media son estos 26, 27 grados, ¿no? En cambio, la estrategia principal va a ser el movimiento del aire a través de este efecto chimenea, ¿no? Que tenemos aquí, o la ventilación cruzada teniendo en cuenta la diferencia de presión. Aquí vemos un poco este comportamiento de chimenea solar, que además se refuerza con el uso del ventilador, que cambia de dirección en función de si tiene que mezclar el aire o si tiene que succionar el aire en verano, ¿no? Y esto te genera esta situación de 2,1 metros por segundo, aunque fuera no se mueva nada de aire. Cada medio metro por segundo es un grado de sensación térmica. Quiere decir, el termómetro marca la misma temperatura, pero tú tienes la sensación de tener 4 grados menos en este espacio. Y ya para acabar, entender que este es el día más caluroso del año, ¿no? Y esto es como el promedio de satisfacción de la gente, ¿no? Que tenemos un 94% de satisfacción completa, ¿no? Que es el sistema, el PMV, ¿no? Que se utiliza para validar sistemas activos. Este es el día más caluroso con 29 grados, la media la teníamos en 26, 27, un movimiento del aire de 1,5, el atrio te generaba 2,1, una humedad del 56 porque tenemos la tierra y el uso de la ropa adecuada, conseguimos mover la zona verde, ¿no? En el ábaco de Garriott, ¿no? Bueno, a una situación de confort, ¿no? Y esto nos valida el sistema. Luego nos gusta siempre volver a los edificios, ¿no? Ver cómo los usuarios, ¿no? Se apropian del espacio, ¿no? Lo interpretan, esta relación del mobiliario con la tierra, ¿no? De lo crudo con lo cocinado, ¿no? Esta delicadeza de la madera que te permite poder dejar la crudeza de la tierra, ¿no? Vemos un poco esta adaptación de la casa al usuario, estas terrazas, este edificio poroso, esta situación de verano, con estas protecciones solares y esta idea de confort, ¿no? Que el perro tiene claro que el mejor sitio de la casa es el lugar por donde está pasando el aire, ¿no? Y esta estrategia la hemos usado en más edificios. Es un edificio que hicimos más o menos a la vez en Barcelona. Es un bloque torre, ¿no? Que siempre teníamos dudas, ¿no? De si era un edificio que había que pensarlo más como una torre que se convertía en bloque, como un bloque que luego se convertía en torre, pero como el sur venía por aquí y esta fachada para nosotros era muy importante, pensarlo como bloque nos hacía entender esta fachada más como medianera y nos hizo empezar el edificio desde la torre, ¿no? Esta torre, ¿no? Que resolvemos con 4 viviendas iguales, viviendas que permiten la ventilación cruzada a través de la zona de día, ¿no? Y con 2 núcleos para cumplir como todos los requerimientos por ser una torre con un ascensor en profundidad, ¿no? Y una manera muy óptima donde cada una de las esquinas acaba resolviendo una de las tipologías. Y cuando llegamos al bloque, ¿no? Esto nos permite que estas 3 viviendas sean iguales, que las copiamos aquí atrás, ¿no? Y solo nos queda alterar un poco esta tipología para poder generar un vacío central, un vacío que para nosotros es muy importante, ¿no? Darle forma a este vacío, que sea esta manera de hacer un vacío activo que pueda funcionar de manera termodinámica, ¿no? Que tenga un atrio, que pueda cambiar el factor de forma del edificio, que el aire pueda entrar desde norte a través de la planta primera y pueda salir a través de este cambio de temperatura, ¿no? Del aire que tenemos en esta terraza, ¿no? Aquí vemos un poco estas simulaciones de comportamiento, de movimiento del aire, y aquí usamos la materialidad del ladrillo, un ladrillo masivo fabricado de manera artesanal. ¿Qué?
industrial, pero es como manual, fabricado de manera industrial, que nos permite trabajar con estas celosías que nos dan intimidad a la vez que permiten el movimiento del aire. Aquí vemos esta parte superior, que esto en verano se abre, ¿no? Que esa sería la salida de aire y esta entrada de aire en planta primera, ¿no? Y luego pues entenderlo con estos asientos. Esto es otra vez la idea de que esto puede ser un lugar social, ¿no? Maximizamos la inercia también en el pavimento usando este terrazo con poco mantenimiento. Y esta idea de esta pasarela que cambia su geometría hacia la curva para que conceptualmente puedas quitarla, ¿no? Puedes entender que el vacío es un todo y la pasarela es algo que lo está atravesando. Este lugar de oportunidad, que es el momento de cambio de bloque a torre, ¿no? Que nos permite tener esta mayor escala, esta escala más compartida, con otra vez estos lugares sociales y esta salida, ¿no? Este es lugar también para la comunidad, ¿no? Que desde fuera se representa con este cambio de estructura, ¿no? Que también le da una identidad al edificio. El uso de los ladrillos y de las protecciones solares, ¿no? En verano para generar esta intimidad a la vez que el movimiento del aire. Como en la última planta aparecen este patio, ¿no? Que te evita el badalot, ¿no? Y te permite llegar a la cubierta a través de estos lugares. Para nosotros son estas oportunidades de lugares compartidos de la comunidad, ¿no? Aquí vemos este lugar de la 10ª planta. Esta sería la planta tipo, ¿no? Y esta tipología, ¿no? Que para nosotros es importante, donde el baño siempre está en el mismo sitio, la cocina siempre está en la medianera, a veces cambia para poder orientarse mejor en función de la orientación del edificio, y las habitaciones que son siempre iguales y que se van combinando con esta luz de 10 metros entre los soportes, ¿no? Que nos permite poder entender este edificio no como una repetición de plantas iguales, sino con una cierta composición que nos permita adaptarnos al lugar. Y en planta, aquí vemos un poco la sección del atrio, y como la planta baja, que tiene un uso de unos vestuarios para unas pistas adyacentes, tiene una ventilación natural, a la vez que el parking, todo de estar enterrado, también goza de esta ventilación natural. Esta idea de dar una cierta iluminación y ventilación natural a los espacios. Y este es un edificio en el Bon Pastor, en el barrio de Casas Baratas del Bon Pastor, que hay un plan de remodelación que transforma todas esas casas en planta baja en una serie de bloques en altura, en nuestro caso un bloque de planta baja más 4, y que cambia totalmente la manera de vivir. Éramos muy críticos ya con ese planeamiento. He de decir que hubo un proceso participativo previo al concurso y, por tanto, heredamos, o sea, no lo lideramos, pero heredamos como toda una serie de peticiones de los vecinos y que determinaron las bases del concurso, ¿no? Entonces, este barrio, que está situado junto al Besós, entendimos esta capacidad del río de ser un corredor de aire, ¿no? Mar-montaña, ¿no? De manera que de día el aire va en la dirección hacia la montaña y de noche se invierte, y genera este efecto Venturi que arrastra todo el aire hacia el río, y eso nos hizo pensar en entender el edificio de una manera muy porosa, ¿no? De ahí que todo el edificio se plantee como una gran celosía que mira hacia el río, donde detrás hicimos la máxima superficie que pudimos de terraza, puesto que cambiaba la manera de vivir y vivían los vecinos en una planta baja muy vinculada a la calle, que tuvieran al menos el máximo espacio exterior posible. Incluso las escaleras, ¿no? Son espacios exteriorizados, ¿no? Y hay esta primera franja, digamos, exterior. Entonces, bueno, venía ya en el propio concurso la agregación, tenía que ser 2 viviendas por rellano, con zona de día y zona de noche, en el sentido un poco convencional. Y bueno, a mí, y en la escuela, ¿no? Siempre me pregunto cuál es la primera decisión de una planta o que es desencadenante de todo el espacio interior, ¿no? Y en este caso es colocar la escalera, digamos, paralela a la fachada, ¿no? Una decisión de entrada poco intuitiva porque consume parte de la fachada, pero eso nos permite bajar el ascensor y colocar el segundo baño de un programa convencional, que normalmente estaría aquí, separando la zona de día y la zona de noche totalmente, pasa a la medianera y en Greca, ¿no? Va articulando esta medianera entre las 2 viviendas y nos permite vaciar y colocar y entender en profundidad el espacio de la sala y buscar estas
estas porosidades, estas permeabilidades del aire que eran tan importantes y que si es permeable al aire, es permeable a la mirada y es permeable al paso, se generan dobles circulaciones y uno puede reseguir casi el perímetro de la vivienda en continuidad, ¿no? Y tener esta percepción de una casa mayor de lo que mide o mayor de lo que es, ¿no? Delante, nos presentamos al concurso que tenía delante un gran parque, ¿no? Y ahí decimos, bueno, ya que va a cambiar su manera de vivir, que tenga como la mejor situación, que pueda disponer y que pueda aprovechar ese parque y la relación con el río, ¿no? Nos preocupaba bastante esta idea de la zona de noche generando una fachada con 120 habitaciones, es un bloque de 80 metros. Entonces lo que hicimos fue como cambiar el grano del vacío, introducir estas terrazas en la fachada oeste, es un bloque orientado este-oeste, y hacer que todas las habitaciones, ¿no?, miraran a través como de esta terraza hacia el exterior. Entonces, bueno, son estos 5 núcleos con una solución de 3 por rellano mirando a sur, en ese sentido bastante convencional. Y esta es la fachada que decía oeste, donde cambiamos, digamos, la escala de la ventana y aparece este poro de un grano superior que concentra 3 ventanas en este espacio intermedio, que fue toda una batalla con la normativa y demostrar que esto cumplía vistas y conseguir hacer este espacio intermedio. En planta baja podíamos hacer 20 metros, este es un bloque de 15 metros que se extiende en 20 metros y siempre buscamos, en la medida que podemos, que no se entre de manera directa desde la calle al espacio privativo, que haya como un gradiente de espacios y en este caso es entrar a través de un patio, ¿no? Y esta celosía que después veremos que es lo que permite la iluminación y la ventilación natural del parking, ¿no? Que ahora mismo, gracias a la urbanización, ¿no?, aparece todo este soporte de vegetación. Y esta idea de parking, que volvemos a repetir igual que el proyecto anterior, esta idea de que tenga ventilación natural y que sean también como espacios de colchón entre la vivienda y el parque y la calle, ¿no? Aparecen estos patios que se van intercalando entre las habitaciones y aparece esta vivienda patio en planta baja, ¿no? Otra vez evitando el badalot y encontrando las tipologías normalmente son de 3 habitaciones, las tipologías de 2 habitaciones están en la última planta y donde hay una ausencia de esa habitación aparece la escalera que sube a una cubierta que eso sí comparten todos los vecinos. Y este es este lugar que tiene esa ventilación cruzada por los 2 lados y que, bueno, esta es la planta que nos pedía, digamos, el promotor, ¿no?, que es una vivienda, una única planta de aparcamiento con una plaza por vivienda, pero que en realidad nosotros lo pensamos, pues bueno, ya que tenemos que construir estos espacios que creemos que además no sé exactamente qué plazo, a medio o largo plazo va a cambiar la movilidad y ya no vamos a necesitar tener los coches aparcados debajo de casa porque, bueno, quizá es otro modelo, ¿no?, de compartir. Pues estos lugares pensamos que se tienen que poder adaptar a otros usos, tienen que tener esta capacidad resiliente de poderse transformar, por ejemplo, en estudios. En vez de entrar con el coche, entras con las bicis, ¿no? Y desde aquí, desde trasteros vinculados al núcleo vertical, estos espacios que podrían habilitarse como estudios con estas prestaciones, ¿no? De este proyecto que acabamos de acabar solo voy a explicar el parking por tiempo, pero es un proyecto que hace espacio público, que se articula en 2 bloques que generan esta plaza elevada, puesto que está lidiando con distintas rasantes. Debajo habrá un futuro equipamiento que forma parte del proyecto y un local comercial y un parking que empieza a asomar, digamos, y que son estos patios que van a permitir la ventilación natural y que también están dando forma al espacio público, ¿no? El planeamiento era una L y la fracturamos para buscar continuidades, para buscar ciertas permeabilidades, porque además muy cerca de aquí hay un complejo deportivo y el centro del pueblo está en el otro sentido, con lo cual esta diagonal tenía esta capacidad de sistematizar el espacio público y pasar a través del edificio. Entonces tuvimos que justificar, porque aquí por el número de plazas por viviendas necesitábamos 2 plantas, conseguir que 2 plantas tengan ventilación natural, hubo que simularlo, hubo que comparar, analizar la antigüedad del aire y la velocidad del aire y su capacidad de renovación y conseguimos hacer sin sistemas la ventilación natural y la iluminación de este parking que para nosotros también es un lugar que se puede adaptar a otro uso en el futuro, ¿no? Este es este edificio, no explicaré las viviendas, pero este es este paso a través y convertir esta plataforma, ¿no?, desde la cual se accede a todas las viviendas, en vez de entrar desde las calles, se entra otra vez, como en el caso de Cornellá, desde esa plataforma elevada, que es como un vestíbulo exterior, con las diferentes porches de entrada, y el futuro equipamiento justo colocado
en la parte bajo la plaza, ¿no? Y convertir este lugar de paso, pero también de estancia. Y el último edificio que hemos construido en el 22 Arroba, Greenhouse, 140 viviendas situadas en el barrio del 22 Arroba, en el distrito de Sant Martí. Sant Martí es un barrio que cuando se anexó a Barcelona lo hizo con unas condiciones, ¿no? Que es que no estaba muy de acuerdo con el tamaño de la manzana Cerdá y entonces, si os fijáis, en este ámbito hay muchísimos pasajes y esta era una de estas manzanas que tenía un pasaje, era un planeamiento de nueva planta de Val de Roig, con una escuela de negocios, un equipamiento, digamos, universitario y una residencia universitaria. Y este era nuestro edificio. Lo que hicimos es entender, aunque teníamos alineación obligatoria solo en la calle principal, entendimos que era importante dar fachada a ese pasaje que era parte de la identidad del barrio y lo que hicimos fue esponjar el edificio dentro, ¿no? Ya se ve un poco aquí, habrá un gran atrio bioclimático que se ilumina, tiene la máxima o la fachada principal en la cubierta, pero también en este chaflán que está orientado a oeste, por donde también va a entrar la luz. Entonces, eran 3 programas habitacionales, viviendas para gente mayor, de una única habitación, viviendas de alquiler social y viviendas de refugiados, alojamientos temporales para gente en riesgo de exclusión social. Lo que hicimos en vez de colocar 3 edificios independientes es solaparlos, aunque las bases del concurso nos pedían que tienen gestiones diferentes y tenían que tener 3 accesos totalmente independientes, no podíamos cruzar los programas, cosa con la que tampoco estábamos demasiado de acuerdo, porque siempre pensamos que es mucho mejor la mezcla y el cruce que la separación, pero que para poder ganar el concurso era necesario cumplir esa condición de segregada, ¿no? Entonces lo que hicimos fue superponerlos y aprovechar esta diferencia del programa cuando esta especie de gran patio, ¿no? de 7-8 plantas pierde una habitación, aumenta, digamos, el diafragma y es capaz de captar más luz y más aire. Y lo que sí comparten es este comportamiento termodinámico a través de este gran patio. Y como veis también en la sección, otra vez la ventilación cruzada a través, en este caso, de un jardín, ¿no? Que además amortigua la relación con el pasaje, domestica la altura del edificio respecto al pasaje. Bueno, los 2 núcleos independientes, ¿no? En cada color, el programa de gente mayor y el programa de alquiler social, que lo único que comparten, aparte de ese aire y de esos 5 patios que atraviesa el atrio, es la escalera de emergencia, ¿no? Entonces, esta idea de construir una calle elevada, construir un lugar que tiene estas prestaciones termodinámicas, pero también un lugar social. Esa idea de condensador social que ya en los años 20, ¿no? Ginsburg nos explicaba en el Narconfin, ¿no? Bueno, no lo explicaré porque José ya ha explicado muy bien Ibiza, pero es el mismo comportamiento, ya lo veis en los gráficos, ya veis la diferencia de temperatura, el comportamiento en invierno, cómo se levanta la gráfica, el comportamiento en invierno, el comportamiento en verano, muy importada la entrada de aire en la zona desde el jardín, el aire limpio del pasaje, digamos, la entrada de aire que va a provocar ese desplazamiento y ese tiro vertical, y luego la captación del atrio, ¿no? Bueno, pues un poco la simulación en invierno, esa entrada de aire, en verano, la importancia otra vez del efecto de chimenea solar, veis cómo se calienta la última planta, que va a ser donde tenemos a la gente mayor con todo el uso de la cubierta. Y el comportamiento, en este caso, ahora está en modo invierno, con las ventanas cerradas, con los toldos recogidos, los huertos urbanos. En estos espacios de colchón térmico aparece la oportunidad de colocar estos lugares para la gente mayor. El comportamiento en verano, ¿no? Que se despliega la protección solar, se abre, todo esto son sensores, todo esto está motorizado, evidentemente no tienen que articular los vecinos, esto está todo, digamos, domotizado, hay unos sistemas de control con sensores que lo articulan. Un poco la percepción desde abajo de este diafragma que se va ampliando. Y la idea de calle elevada y de estos umbrales, ¿no? De estos espacios intermedios, que hemos probado con diferentes versiones en distintos proyectos, que hace que la puerta de la casa no sea una puerta, digamos, opaca, que pueda ser la puerta principal, es la puerta de vidrio, ya no es una frontera, ya no es un elemento como estanco y una barrera, sino lo que es un filtro, ¿no? Es esa idea de umbral, de espacio intermedio, donde a voluntad del usuario, del habitante, la casa se despliega o se repliega, ¿no? Hay esta idea casi telescópica de desplegar la manera de habitar, ¿no? Esto evidentemente son las fotos que hemos hecho nosotros con el fotógrafo, pero ya empiezan a estar habitados, ya hemos vuelto y todo esto ya ha empezado a ser como mucho más, ¿no?
Bueno, esto es un dibujo que un poco, una sección longitudinal con la que está explicando la percepción desde un punto, ¿no? Aparte de esta porosidad vertical, también hay una porosidad diagonal, ¿no? Y una porosidad horizontal, a través de la cubierta, a través de ese corte en ese momento del Chaflán de Cerdà, tan emblemático de Barcelona, y después todas estas visiones diagonales, que es esta idea, ¿no? de la fachada oeste, pero también estas diagonales que llegan hasta los patios en planta baja. Esta es la entrada de aire, ¿no? El aire, la losa del parking se pliega, se repliega para poder generar una entrada de aire, una cámara de aire que entra el aire limpio desde el jardín. Por aquí, por esta religa, entra el aire, que con la evapotranspiración de las plantas, ¿no? Se produce un refrescamiento, un enfriamiento, y el aire por desplazamiento, porque ha habido esa entrada de aire, se va a mover hacia arriba. Y estos son estos filtros intermedios. Ahora estamos en la planta de lloguer social, la planta de alquiler social. La planta, bueno, por enseñar una tipología, la de gente mayor, ¿no? Desde esta idea de umbral, donde está el tendedero, es una cámara ventilada, es un espacio exterior. También están todas las instalaciones. La casa es esta idea otra vez de casa sin pasillo, de casa que articula la medianera para ir generando esquinas, para ir generando lugares donde se ancla el habitar, con muy pocas cosas se activa el habitar. Y la casa, tal vez desde este elemento, se empieza a entender como una sucesión de filtros, ¿no? Fijaros cómo la cocina se atomiza, se separa en dos partes. La parte de la nevera, de las máquinas, del horno, está en este lado de aquí, y aquí aparece lo que es la barra, que se convierte en un diafragma que miras a través, ¿no? Y el baño en la parte más privada de la casa, ¿no? Esta idea de colocar luego la terraza con estas puertas que van de suelo a techo, que son paredes móviles casi, y que se amplía el espacio en diagonal. Bueno, un poco plano contra plano, la relación con el atrio directa, ¿no? En este caso con la captación en este punto de la casa. La estructura prefabricada, en este caso hemos dejado el forjado visto con esta construcción prefabricada en hormigón que luego explicaré y que tiene otra vez esta idea de geometría y bueno, esta idea de filtro que explicaba antes. En las viviendas de alquiler social de 2 habitaciones aparece la segunda habitación, es cuando el patio se hace más pequeño, ¿no? Pero aparece esta misma idea en diagonal. La cocina necesita ser más grande porque aquí ya hay familias y se coloca, digamos, paralela a la medianera, pero otra vez las cajas son exactamente iguales y hay esta idea de mirar a través, de generar estas articulaciones en diagonal del espacio. Y aquí esta terraza es distinta que la de gente mayor. Aquí hay un comportamiento de jardín de invierno, que es esta diferencia porque aquí ya estamos más lejos del atrio. El atrio es como el jardín de invierno de las viviendas de gente mayor. Y aquí aparece este elemento con una cortina de cristal, que aquí está en modo verano replegado y aquí está desplegado en invierno, ¿no? Y aquí con la protección solar, que es esta persiana Barcelona de madera que hemos motorizado porque se tratan de viviendas para gente mayor. Levantar esta persiana pues, es costoso. Y esta es la planta de 20 viviendas por rellano con el núcleo vertical. En el chaflán colocamos como la pieza de la sala comunitaria. En cada planta hay una sala común que comparten todos. Y esta idea, pues un poco de calle elevada. Entonces, la tipología, lo que planteamos al patronat, al IMAP, es hacer una planta experimental en medio del edificio, que es una planta intergeneracional, donde hubiera una cocina compartida por cada 2 unidades de convivencia, de manera que se pudieran establecer sinergias, encontrar colectivos que pudiera tener un interés el compartir casa, no sé, una familia monomarental o monoparental con quizá una persona mayor que quiera compartir casa, ¿no? Entonces aparecen estas sinergias de ayudas o de apoyo mutuo, ¿no? Bueno, finalmente esto nos costó muchísimo convencerles de hacerlo, pero finalmente en la obra lo conseguimos y ahora veremos cómo reaccionan en el tiempo y cómo funcionarán a nivel social, ¿no? Lo que hicimos es hacer esta especie de cocina compartida por dos unidades y cada una tiene su entrada. De manera que está pensado para que pueda ser reversible, es decir, que si fracasa el modelo podríamos volver, digamos, todas las instalaciones dobladas para que pueda volver a su estado original. Y bueno, lo interesante es una estructura prefabricada de hormigón, donde la estructura está en fachada. Digamos que cuando levantamos el edificio, la estructura prácticamente ya veíamos toda la fachada. Pilares prefabricados, losas pi y losas aligeradas, prefabricados que no tenían como
como objetivo el ir más rápido, sino conseguir aligerar o componer mucho menos hormigón, ¿no? De manera que es una solución mixta, se hormigona in situ, ¿no? Para poder hacerlo monolítico, para que pueda trabajar de manera hiperestática como empotramientos y que no aparezcan las típicas ménsulas de los nudos isostáticos, ¿no? Bueno, un poco la fachada ligera en contraposición a todos los pilares y a todo ese soporte que es la estructura. Bueno, vemos un poco cómo se reduce el canto del hormigón, ¿no? Normalmente, si esto es al final, esto es un forjado de 30 centímetros, que sería el equivalente a una losa maciza de 15, es decir, el 50% de hormigón, ¿no? Un poco, bueno, aquí veis los grosores con los que trabajamos. Un poco esto es en construcción, la zona de las prelosas y la zona de las vigas pi. Prácticamente cuando acabamos la estructura ya podíamos ver el edificio una vez acabado, que es como está ahora, ¿no? Pero que la estructura tiene como... Entonces la cubierta es este lugar con un solario donde está la lavandería comunitaria, donde están los tendederos, donde están los huertos urbanos, que son esos espacios de relación para la gente mayor. Y este es un proyecto que estamos ahora construyendo, empezando a construir, que es la primera cooperativa senior en derecho de superficie, o sea, un suelo, digamos, del ayuntamiento, gestionado a través de SOS3 Civic. Y aquí ha habido un proceso participativo que ha sido maravilloso. Trabajar con Can 70, que van a ser los usuarios y usuarias, ha sido absolutamente maravilloso. Y bueno, el planeamiento, la forma del edificio no lo hemos decidido nosotros, se responde a un planeamiento, como casi todos los edificios que hemos enseñado, a un planeamiento existente, y los conectamos por debajo con esta especie de zócalo, que es el espacio común, que también es un jardín y que va a tener como distintas escalas de compartir. Entonces, los usuarios, las usuarias no tenían una única manera de vivir. Había gente que prefería tener su apartamento de 40 metros más convencional y gente que estaba dispuesta a compartir más, ¿no? Entonces planteamos una vivienda clúster. También hay que decir que había una densidad de viviendas que digamos que había un desajuste entre las viviendas que podíamos llegar a construir, el número y la cantidad de usuarias que teníamos. Y eso hizo que tuviéramos que recurrir al ingenio de, bueno, ¿cómo podemos poner más usuarias en el mismo? Y lo que hicimos fue plantear una vivienda clúster con 5 unidades privativas y unas zonas compartidas, ¿no? Que es esta especie de gran salón-cocina, ¿no? Entonces, quizá lo bonito es que cuando compartes de 4 personas que viven aquí en esta tipología más o menos convencional a la posibilidad de, en la misma superficie, albergar a 5 personas, ¿no? Y que aquí tienes 40 metros o 45 metros y aquí tienes 30 privativos y 50 que compartes. Al final vives en una casa de 80 metros, aparte de todo ese zócalo que une el edificio y que tiene escala de espacios compartidos como otra escala. Y también otra reflexión bonita es que en un edificio convencional hubiéramos puesto la escalera norte, solo sería un lugar de circulación, y en cambio aquí ellos tenían muy claro que los rellanos eran lugares para ellos de estancia y de encuentro. Entonces la ponemos en el mejor sitio del edificio por orientación y por vistas, porque está dando la vía Augusta, una vía rápida con mucho ruido, y ponemos el núcleo vertical dando, digamos, al jardín, y lo convertimos en una fachada captadora, en una gran galería de captación, ¿no? Y esta es la estrategia de termodinámica. Aquí no podíamos hacer un atrio porque este edificio tenía una profundidad de 10 metros y lo que hicimos fue transformar todos estos espacios de la escalera, ¿no? Y aprovechar su tiro, digamos, la propia geometría de la escalera para conducir el aire para arriba. Y esto es un gran captador que luego llega, bueno, esta es la estrategia de invierno, y en verano, para evitar que las viviendas dieran directamente, lo que hacemos es hacer una chimenea solar, ¿no? Y hacer que ventilen a través de estos lugares, ¿no? Se convierte en una especie de cubierta trombe en este punto de aquí y mejoramos la ventilación, aparte como un mecanismo contra el ruido de la vía Augusta, ¿no? Entonces esto sería el espacio privativo, la unidad más pequeña. Además, ellas querían cuidarse entre ellas y por tanto hay unas comunicaciones entre distintas unidades de uso. Esto era el espacio compartido, el espacio de llegada con el núcleo del ascensor. Otra vez la puerta de entrada a casa no es algo opaco, sino que es algo transparente, y esta es la zona compartida. Y a otra escala, en ese subsuelo, que está a caballo entre esos 2 niveles de la vía Augusta, aparecen estos lugares con una escala, digamos, una dimensión común diferente y con la relación con el jardín. Y este es también... un edificio que hemos construido en las islas,
yo digo, es como el proyecto más biográfico, que es un concurso del 2009 que ganamos en el 2009, que no llegó a construirse y que luego, como en el 2019, recibimos una llamada y nos dijeron: tenéis un mes para adaptar al código técnico. Y paramos todo lo que estábamos haciendo, retomamos el edificio. Y la verdad es que la planta no ha cambiado, pero la manera de entender, la manera de construir, después de, ¿no?, que nos ha atravesado todo lo que nos ha pasado, ¿no?, por en medio, lo que hemos aprendido, pues es otra, ¿no? Entonces está en Son Servera, en la parte noroeste de la isla, muy cerca del mar, en un pueblo donde predomina la piedra de marés, que es la piedra local, con todas estas tapias, jardines escondidos, y queríamos que el edificio se relacionara con el lugar. Está justo en la periferia, en el límite del pueblo, y teníamos el centro con un grano muy pequeño, pero a la vez la escala, digamos, de la vía, de lo que era la antigua vía del ferrocarril, que ahora se ha convertido en una vía verde, un carril de bicis. Y bueno, esta situación limítrofe, donde lo que hicimos fue descomponer el edificio en dos piezas y generar unos vacíos, unos jardines que recordaban estas tapias, ¿no? Entonces, esta es la visión un poco desde la escala desde la vía verde. Y aquí vemos un poco la relación con el paisaje, esta voluntad que tuvimos de descomponer el edificio para quitar la escala, ¿no?, para hacer como un gradiente de escalas e intercalar estos vacíos que nos parecía que descomprimían como estas esquinas, ¿no? Bueno, la materialidad del marés, utilizamos dos tipos de marés, uno más blando en las zonas que no tocaban a la cota cero y uno más duro y más resistente, que también quitaba escala o altura al edificio. Nos adaptamos a la pendiente escalonando el edificio, se accede como por un nivel intermedio, este sería como el nivel del vestíbulo, y estas tapias, ¿no?, con esta caja de entrada que te recibe. Y una idea de calle en altura. Nos preocupaba mucho que pareciera un edificio de vivienda colectiva en altura y que se perdiera un poco la escala del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, aparece esta idea de generar este vacío, esta grieta entre los dos edificios y que el aire y la luz drene en el punto de máxima profundidad del edificio, con viviendas a ambos lados. Entonces, estas son una planta de 14 viviendas por rellano, con muros de carga, que otra vez, como en el edificio anterior, se diagonaliza a través de la propia conformación de la estructura, y en las esquinas estos dos vacíos, uno mineral y uno orgánico, que es este vacío. Siempre hacemos este diagrama del vacío, de ver cómo aparecen las escaleras y los puntos de dilatación, cómo nunca hay ningún lugar estanco, cómo siempre intentamos que los espacios se interconecten, igual que en las plantas buscábamos esas dobles circulaciones, también en los edificios. Tú puedes entrar por el parking en este punto, salir por la otra punta del edificio, puedes subir por una escalera, bajar por la otra. Bueno. Y bueno, dos patios, uno orientado a sur y hacia el viento dominante del bar, y por tanto por diferencia de presión, aquí siempre hay corriente de aire, aunque no se mueva el aire fuera, y hay una diferencia casi de 4 grados, ¿no? Esa es la estrategia termodinámica del edificio. Un poco esta grieta que hicimos de vaciado del edificio, donde se genera una escala de calle, que ahora veremos, que recuerda un poco al ambiente del pueblo, ¿no? El patio mineral, la planta, digamos, el segundo acceso al edificio, del parking, de las bicis, de la cota, digamos, a nivel del jardín, ¿no?, de la parcela, y las zonas comunes volcadas o relacionadas con este patio mineral, la zona de las bicis, los trasteros y el patio orgánico, ¿no? Bueno, este sería el segundo acceso al edificio. Esta idea de vacío, de porosidad, de escaleras que completan esos bucles, las zonas comunes, que luego los vecinos decidirán qué uso dan. Y bueno, esta calle que conecta con cómo llegan estos pozos, digamos, de luz y de aire a la cota cero. La idea del jardín como un espacio que te recibe, que vemos un poco cuando se acabó. Un pozo preexistente que rellenamos de gravas para que continuara drenando, pero que no fuera peligroso para los niños. El marés tratado un poco prácticamente como sale de la cantera, las piezas de 40 centímetros, la sierra llega hasta donde llega y luego rompe. Por tanto, esta estratificación del material tiene que ver con el proceso de extracción y con la mínima energía para conseguir esta textura posible, ¿no? Bueno, siempre en esta idea que decía antes de gradiente, de esponjamiento, de algo que te provoca como un gradiente de espacios entre la calle y lo más privativo. Entras por el centro de gravedad del edificio, por el vestíbulo, y vas circunvalando este patio para ir accediendo a las viviendas que básicamente respiran a través de dos cajas, de dos espacios intermedios, y que se entiende como una idea de un único espacio que se va articulando en diagonal a lo largo de la planta, ¿no? Bueno, y como este jardín pues cambia con las estaciones,
con el paso del tiempo. Esta necesidad de estos lugares, que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con la biofilia, con esa preferencia que tenemos por estar en contacto y vivir con espacios exteriores, porque tenemos esta memoria ancestral que nos vincula con el hecho de que como especie hemos vivido pues, cientos de miles de años en el exterior, ¿no? Por eso estos lugares son tan beneficiosos también para el bienestar y la salud mental. Entonces, bueno, el punto de entrada al edificio y un poco cómo se empieza a habitar este lugar. Esto es el retorno. Aquí no hemos puesto nosotros nada, esto lo hacen los vecinos. Incluso algunos, ¿no?, ponen a disposición de la comunidad, ¿no?, ciertos libros. ¿Qué pasar? Y bueno, perdón. La planta básicamente es articular los muros de carga. No me hace caso ahora. Voy lenta. ¿Pero te lo hago yo? Sí, a ver. La anterior. No toques. No toco. Los muros de carga se articulan en greca también para rigidizarse, ¿no?, para trabar la propia estructura. Las habitaciones, no hay zona de día, zona de noche, 2 habitaciones en diagonal buscando como la máxima distancia entre ellas y un espacio de sala sin corredores, con pequeños lugares, generando esquinas y esta idea de la diagonal y de estos 2 umbrales intermedios, la caja de entrada y el jardín de invierno, ¿no? La versión de 2 dormitorios, la de 1 y la de 3, que siempre comparten como el mismo patrón. Bueno, estos muros otra vez de carga de 20 centímetros, en este caso cerámicos, que rellenamos de tierra para tener la masa, con un discurso muy parecido a antes, un muro de una única hoja, con aislamiento acústico, otra vez la masa muelle de masa, la aligeración el aligerar el forjado, voy rápido. La cerámica le damos en este caso revoco para sellar y porque también es regulador de la humedad, la madera de alerce, revoco de cal, perdón. El umbral de entrada con estas celosías que regulan la privacidad, este instinto casi de territorialidad, ¿no?, de cambiar el pavimento para, ¿no?, esta idea de habitación exterior y de delimitar, de cambiar los límites de la vivienda, la relación de los 2 espacios intermedios en diagonal, este ensanchamiento en el centro de la casa con la cocina expuesta, siempre en el medio, articulando el espacio, el jardín de invierno, aquí con comportamiento en invierno, cerrada la cortina de cristal. La fachada autoestable, de marés, de piezas de 10 centímetros, que cuando llegan a las grandes ventanas se transforman en piezas de 20 centímetros. El aislamiento de algodón reciclado, el muro de carga, ¿no?, con estos rastreles y el muro de carga cerámico, ¿no?, y el arco adintelado, ¿no?, el trabajar con la geometría como se hacía de manera vernacular para no añadir elementos metálicos. Y bueno, la relación un poco con la pasarela, como la pasarela es esa cuarta pared, ¿no?, que extiende la casa. Esta idea de calle elevada que va cambiando mucho de carácter en función de la planta en la que estás, la escalera también pensada como un lugar de promenade, de visual, de relación con el paisaje, y la calle arriba del todo que bueno, nos preocupaba como esta escala de vivienda colectiva y que yo creo que hemos conseguido que tenga una escala muy doméstica y como ahora esto empieza a verse habitado, ¿no? Y es bonito porque cuando tú introduces este elemento, ¿no?, esta idea de territorialidad, de espacio intermedio, ves que la casa un poco casi se piensa desde ahí, ¿no? Casi todos los elementos se colocan desplegando filtros, ¿no?, desdoblando hacia atrás, no sé, la manera en cómo colocan en la cortina esta que han añadido ellos, ¿no?, la pecera, luego una estantería a través. También, por ejemplo, es bonito, antes hablábamos sobre cómo aceptan ellos, ¿no? Por ejemplo, este señor me explicaba que cuando llegó había un vinilo cerrándolo todo, ¿no?, y que con el tiempo se ha dado cuenta de que lo puede quitar y no pasa nada. Y eso es maravilloso, ¿no? O sea, ver cómo ellos mismos se lo van apropiando, van cambiando, incluso van como renunciando a sus primeros prejuicios, ¿no? Entonces, bueno, esta idea casi otra vez cómo aparece el biombo como un elemento más que intercala, que genera esta secuencia, ¿no? Un poco la relación de nuestra foto vacía y la foto habitada. Y cuando llegas al final de la pasarela, pues obviamente tienen esta capacidad de apropiarse de la pasarela porque ya no hay nadie más que vaya más allá, ¿no?
Y bueno, los últimos 2 proyectos que tenemos ahora encima de la mesa, ¿no? La planta de Cornellá llevada a baja densidad, con una idea de una calle, un eje de calle que lo articula todo, con esta especie de accesos, ¿no?, secuenciales, y esta idea de la malla, de la habitación de 3,5 por 3,5. Bueno, una tipología, digamos, en alfombra de baja densidad, con estas secciones y con esta secuencia que podría ser a otra escala el proyecto de Greenhouse. Y el proyecto que estamos ahora acabando de entrar al Ejecutivo, seguramente el proyecto más ambicioso y más difícil que hemos hecho, con esta idea de muros de carga que recuerda un poco Ibiza, y con esta idea de terrazas habitadas y de espacios intermedios aquí. Ya no tenemos, digamos, segregada la pasarela y luego el jardín, sino que está todo hibridado, está todo mezclado, está integrado en una única solución porosa, donde la pasarela y los jardines se interrelacionan, ¿no?, en esta idea de Gruyère, ¿no? Estos son los renders del concurso. Bueno, y un poco recuerda mucho la planta de Ibiza, de esta idea del 3 bolillo, de ir generando diagonales, y otra vez una casa sin pasillos, ¿no? Y bueno, acabamos con esta frase que antes comentábamos: siempre nunca diferente, pero nunca siempre igual, de Eduardo Chillida, que creemos que define nuestra manera de trabajar. Yo quiero hacer un comentario, porque veo que es que está Alfredo Payá en el público, y ese edificio que hiciste en San Vicente Raspeig, que luego hiciste en escrito, quejándote de, bueno, como la decepción del arquitecto respecto a sus ideas, ¿no?, que para nosotros ha sido una gran inspiración. El edificio y el texto. Ambos. Sí, un edificio maravilloso que hemos mirado mucho. Gracias. No, vamos, a mí vuestro trabajo me encanta. O sea, si en algo os ha influido, encantado. Mucho, mucho. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Bueno, nada, enhorabuena, muchas enhorabuenas, una por cada proyecto. Y también le he comentado yo a Alfredo aquí, que está a mi lado, en algún momento que había uno de los proyectos vuestros que me recordaba mucho a San Vicente, esa idea de buscar espacios de exterior que nunca sean puras circulaciones, que sean siempre espacios, no sé, cada metro cuadrado vivido, ¿no? O con una posibilidad, como decís vosotros, de ser vivido, de ser ocupado de otro modo, eso que habláis siempre de los filtros de la vivienda, dónde empieza la vivienda, dónde termina, cuidando siempre también la privacidad, porque no todo el mundo le gusta vivir compartiendo una cocina. Me ha gustado también cómo has explicado todo este proyecto en el que decías que, bueno, que habéis tenido ya más participación ciudadana, más comunicación directa con el que iba a ser el usuario, y ahí te das cuenta que no todo el mundo viviría no recuerdo, en vuestro primer proyecto, primero, el de las cruces, ¿no? No todo el mundo viviría a lo mejor de ese modo, en ese tipo de casa, y no todo el mundo, sin embargo, y mucha gente querría vivir así. Entonces esos bloques últimos que ya contactas con la gente y sabes que y ese esfuerzo por mezclar diversas formas de ocupar el espacio que tenéis en ese bloque me parece muy brillante, todo el trabajo muy brillante. También deciros que es un gusto escuchar hablar de vivienda, ¿no? Porque uno está siempre acudiendo a las charlas que se producen en las escuelas o que se producen en los colegios, y normalmente los referentes que se traen son siempre de edificios singulares, de edificios especiales, edificios en los que parece que la arquitectura aparece como con más esplendor, ¿no? Y nos damos cuenta realmente que, bueno, tú has contado antes una anécdota que ahora yo le voy a añadir la mía, ¿no? que yo siempre cuento, ¿no? Yo siempre cuento que si yo hubiera sido Buckminster Fuller, yo no le habría preguntado a Foster cuánto pesa su edificio, ¿no? Yo le hubiera preguntado a Foster, ¿qué ha hecho usted en vivienda social, Mr. Foster? ¿No? Porque creo que la marca, ¿no?, la marca del arquitecto importante la da
el tema importante, ¿no?, de la arquitectura, que es la vivienda y, por supuesto, la vivienda social, ¿no? Y ahí vosotros estáis muy, muy arriba, ¿no? Entonces, bueno, por preguntaros algo y no solamente hacer elogios, pues sería que si os habéis confrontado en algún momento con otro tipo de programas, o os han seducido otro tipo de programas, o habéis tenido oportunidad para hacerlos o no, o buscáis deliberadamente el seguir insistiendo en el tema de vivienda apartándoos de otros, y bueno, nos contaréis algo sobre eso, ¿no? Sí, o sea, nos hemos enfrentado, o sea, si pudiéramos elegir, solo haríamos vivienda. Pero hay momentos en los que tampoco aparecen los concursos que te interesan o los ganas, ¿no? Y sí que hace poco hemos rehabilitado el Colegio de Arquitectos de Cataluña, el edificio de Busquets, y también con un acercamiento muy parecido, muy prestacional, entender cómo hacer que el edificio mejore sus prestaciones haciendo lo mínimo de una manera muy sencilla, ¿no? También ahora estamos haciendo un proyecto de un CAP en Mallorca, un centro de asistencia primaria con estructura de madera, ¿no? O acabamos de rehabilitar un ayuntamiento en Santa Eugenia, también en Mallorca, también con la piedra de marés, los revocos de cal, bueno, o sea, y sí que tampoco es que también nos gusta hacer eso, ¿eh? Pues es que la vivienda nos parece como tan sugerente lo mucho que queda por hacer que la verdad es que si pudiéramos tener solo encargos de vivienda, pero con buenas preguntas, ¿no? Sí, ¿no? También hemos hecho espacio público, que también nos gusta mucho. O sea, todos los programas que son muy sociales o que tienen mucha, ¿no? Porque al final el espacio público también es donde vive mucha gente, porque sus casas son bastante infraviviendas, ¿no? Entonces, en Barcelona, ahora hemos acabado en el Canódromo, delante del edificio de Bonet Castellana, que solo estar ahí al lado, que es increíble, ¿no? Ese edificio, pues hemos hecho la plaza justo enfrente. Hoy en su día hicimos un proyecto muy importante para nosotros, efímero, que era un punto de información que antes eso explicábamos, que cambió toda nuestra manera de pensar y enfrentarnos en la crisis como a otra manera, ¿no? de pensar todo, ¿no? O de repensar todo y de no tener miedo a no saber cómo tiene que ser algo, a empezar ¿no? sin límites. O sea. Y lo de la rehabilitación lo vemos muy importante, primero porque creemos que tendríamos que estar rehabilitando el parque, ¿no? Entonces, muy curioso, en Barcelona ahora todos los concursos de vivienda se han abierto, esto está muy bien porque cualquier persona joven puede acceder, ¿no? También hay una competencia muy alta, ¿no? Y eso también eleva el nivel de la vivienda, pero por ejemplo en rehabilitación no, has de hacerlo por currículum. Entonces, ¿no? El mejor día se abrirán concursos de rehabilitación de viviendas y se puede dar la paradoja de que no nos dejen, ¿no? Entonces, hemos tenido como también la necesidad de hacer rehabilitación para poder, ¿no? Cuando llegue esa pregunta que todos esperamos, porque debería ser la pertinente, vayamos a rehabilitar el parque existente, pues poder tener también currículum para ello. ¿No quería preguntar algo, no? No, pero ya da otra enhorabuena. Está muy bien todo. Pero quería decir una cosa al principio. Hablaba y no te preocupes. Estoy apónico. Que habéis eliminado los pasillos. Y yo creo que realmente todas vuestras casas son casas pasillos. Es decir, el concepto de pasillo no se ha eliminado. Estáis utilizando todo el espacio como pasillo. No lo digo porque para que reflexionéis un poco esto. No. Si queréis, de hecho, esta planta, a ver, la planta es conservera, yo la explico como una pasada por un pasillo o como un gran pasillo que va encontrando lugares. O sea, que podría ser otra manera de explicarlo. Hemos eliminado el pasillo, pero no, realmente habéis valorado el pasillo. A ver si llego o sea, allá. el pasillo como elemento de intimidad, ¿no? Como, o sea, lo que hemos eliminado es entender el pasillo como con esos filtros de privacidad, ya, ¿no? Digamos el pasillo tradicional. Sí. Pero el pasillo tradicional tenía mucho que ver con la convivencia de la casa. Si analizáis un poco los pasillos antiguos, es donde realmente se vivía. Servía de comunicar, pero realmente tanto los niños como los mayores vivían en el pasillo. No, bueno, simplemente es un hecho que os quería comentar sobre el tema del pasillo. No sé por qué nunca. Y luego, sorprende deciros, parece ser que la gente que vive en vuestras casas está contenta, ¿no? La gente que vive en nuestras casas, bueno, hay de todo, desde luego, ¿no? No, pero es que realmente es importante, claro. No, es muy importante. Es muy importante.
¿Qué planta Pero de los buscabas? pasillos te diré, no, quería la planta, pero no sé, cada vez que llego a la planta se va. No, se porque va lejos, tarda. ¿no? Pero lo del pasillo, claro, los pasillos de las casas burguesas son maravillosos porque están sobredimensionados, pero cuando eso lo llevas a la vivienda social, porque si algo no ha cambiado es la superficie Bueno, de las viviendas, hombre, se convierten en una cosa de 90, bueno, 1 centímetro, 1,20 m ahora por accesibilidad, y eso pierde cualquier tipo de pero es que carácter, ¿no? el pasillo tiene mucho sentido. Por ejemplo, El yo os voy a pasillo, contar. cuando tiene Sí, dimensión, tiene mucho sentido. claro, por ejemplo, yo hice en Madrid, en Palomeras, viviendas sociales y tal. Y una de las cosas características que nos pedía la gente es que hiciéramos un doble pasillo. ¿Por qué? Porque como la gente, los hijos se drogaban, no querían que por la noche cuando volvieran tuvieran conflicto donde estaba la gente. Y entonces hicimos un pasillo, otro pasillo por fuera lateral, para que es curioso, es que ese tema del pasillo, históricamente, yo creo que tiene mucha importancia. Sí, sí. Tiene mucha importancia en todos los sentidos, ¿no? En sentido de consumo, en el sentido de la imagen. Vuestras caras están llenas de pasillo. Es todo un pasillo. Primero la comunicación y luego esas galerías en realidad son pasillos. Bueno, pero no estoy metiéndome, sino todo lo contrario, que me ha gustado muchísimo vuestra arquitectura, me ha gustado mucho tu planteamiento filosófico de la arquitectura, que habría que analizarlo. Porque claro, nos han dado una lección teórica fantástica, ¿no? Es difícil seguirla, ¿eh? Bueno, pero bueno, novedad. Pero es muy interesante, ¿no? Y luego, además, verdaderamente, la gran obra que podemos hacer los arquitectos son las viviendas sociales, las viviendas, ¿no? Que es lo que verdaderamente podemos emplearnos. Y muy bien, enhorabuena, me ha gustado mucho. El lenguaje es estupendo, se repite continuamente porque esas celosías de madera son estupendas y me parece muy bien. Y nada, pues enhorabuena y adelante. Gracias. El lenguaje es compartido, ¿eh? O sea, todo el planteamiento psicológico es totalmente... Yo quería preguntaros cuál es vuestra experiencia en los procesos participativos, porque le he oído a Marta decir algo que habéis tenido un proyecto de participación de la gente, ¿no? De la gente que quiere vivir allí. Solo hemos tenido una, o sea que no podemos tampoco generalizar, pero tal vez porque más se trata de gente mayor, pues ha sido maravilloso, quiero decir, porque, bueno, he de decir que en general, de todas las viviendas que hemos hecho, siempre la gente mayor es mucho más agradecida, mucho más reflexiva, quizá porque no están como con el estrés del día a día, con la urgencia del día a día, ya tienen como otra perspectiva. Y te transmite mucho mejor lo que necesitan, ¿no? Y ha sido pues absolutamente maravilloso, han confiado mucho en nosotros. Es verdad que normalmente cuando ves una planta participativa ves como muchas variaciones y aquí se han creído, o sea, es un proceso, yo diría, por estas condiciones de superponer con muros de carga, superponer dos muros de carga, no, al final no son muros de carga, pero lo eran en un principio, superponer dos tipologías tan distintas no fue nada fácil, sin falsos techos, todo visto. Y ellos realmente se creyeron en esos modelos y luego nos han dado mucha libertad. O sea que, ¿no? Tal vez no es al uso ese codiseño tan mitificado de la participación. He de decir. Entonces, bueno, la participación, nosotros somos más en la pregunta que en la respuesta, ¿eh? Pero hemos tenido tan buena experiencia que desde luego que repetiríamos. O sea, había una frase que decía Jorge Wagensberg, ¿no? Que es muy bonita, ¿no? Que cambiar la respuesta es evolución, pero cambiar la pregunta es revolución, ¿no? Y un proceso participativo te puede ayudar a cambiar la pregunta y esto es muy potente. Bueno, pues nada, muchas gracias. Cerramos aquí. Seguimos con un vinito de honor.